el día de la boda de Isabel y Adrián parecía un sueño hecho realidad. La ceremonia, celebrada en un lujoso salón de Madrid, estuvo llena de detalles cuidadosamente planeados, luces cálidas que iluminaban el lugar, música suave de cuerdas, y la pareja, radiante en el centro de la pista de baile. Isabel, con su vestido blanco que parecía flotar alrededor de su figura, y Adrián, siempre impecable en su traje, eran la imagen de la felicidad. Los invitados, fascinados por el espectáculo, brindaban por los novios mientras el amor entre ellos parecía llenar el aire. Sin embargo, detrás de la sonrisa perfecta de Adrián, Isabel notaba algo extraño. Había una rigidez en sus gestos, una leve sombra de preocupación en sus ojos. Pero ella no quiso darle demasiada importancia. Era su noche, y nada debía empañarla. La celebración continuó con la misma perfección que había caracterizado todo el día. Discursos emotivos, una cena exquisita y un vals nupcial que dejó a todos los presentes sin palabras. Cuando llegó el momento de retirarse, los novios se despidieron entre aplausos y subieron a la suite nupcial reservada en un prestigioso hotel del centro. Isabel, exhausta pero feliz, se quitó los zapatos y se dejó caer en el amplio sofá mientras Adrián servía 2 copas de champán. Todo parecía perfecto, pero apenas una hora después, la noche dio un giro trágico. Adrián, que estaba sentado junto a ella hablando sobre los planes para la luna de miel, de repente palideció. Su respiración se volvió irregular, y llevó una mano al pecho antes de desplomarse. Isabel, aterrada, gritó su nombre mientras llamaba al servicio de emergencias. Los minutos que siguieron fueron un caos, paramédicos entrando apresurados en la habitación, el sonido de un monitor cardíaco, y finalmente, el silencio sepulcral cuando uno de los médicos declaró el fallecimiento de Adrián. La vida de Isabel se desmoronó en ese instante. Apenas unas horas antes, había prometido pasar el resto de su vida con él, y ahora lo veía inmóvil, rodeado de médicos que intentaban consolarla sin éxito. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía un hombre aparentemente sano morir tan de repente? ¿Había algo que ella no sabía? Los días posteriores fueron un torbellino de dolor y confusión. La noticia de la muerte de Adrián se propagó rápidamente, apareciendo en todos los titulares. La prensa, ávida de escándalos, especulaba sobre las posibles causas de su fallecimiento. Mientras algunos hablaban de un ataque cardíaco fulminante, otros insinuaban algo más oscuro. En medio del duelo, Isabel comenzó a revisar los documentos personales de Adrián. En uno de los cajones de su escritorio encontró una carpeta marcada con su nombre. Al abrirla, descubrió una serie de cartas, contratos y un informe médico que la dejó helada. Adrián sabía que estaba gravemente enfermo, y había rechazado un tratamiento que podría haberle prolongado la vida. Además del informe, encontró cartas dirigidas a personas desconocidas y menciones a un proyecto que él había financiado en secreto. Entre los papeles, una frase escrita a mano capturó su atención: todo lo que hago es por ella. Isabel no entendía a quién se refería, pero sabía que no podía ignorar las pistas que él había dejado. Decidida a encontrar respuestas, Isabel emprendió un viaje para desentrañar los secretos de Adrián. Sentía que no solo estaba buscando entenderlo mejor, sino también cumpliendo con una responsabilidad que él le había dejado sin palabras. Las pistas encontradas en los documentos llevaron a Isabel a Barcelona, donde esperaba descubrir algo sobre las misteriosas cartas y el proyecto mencionado por Adrián. Su primer destino fue la dirección de un laboratorio biomédico, Innovación Biomédica Alarcón, cuyo nombre aparecía repetidamente en los papeles. El laboratorio, situado en una calle discreta del centro, no parecía especialmente moderno, pero había algo en su sobria fachada que transmitía seriedad. Isabel, armándose de valor, entró y pidió hablar con Marcos Alarcón, el director del lugar, cuyo nombre figuraba en varias de las cartas de Adrián. Marcos, un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y un aire de concentración, escuchó atentamente a Isabel mientras le explicaba quién era y por qué estaba allí. Su mención de Adrián pareció sorprenderlo, pero tras unos segundos de reflexión, la invitó a sentarse en su oficina. Adrián y yo trabajamos juntos durante años, comenzó a explicar Marcos.
Él fue quien financió un proyecto que tenía como objetivo desarrollar un tratamiento experimental para enfermedades cardíacas graves. Pero era más que un inversor. Estaba involucrado personalmente, más de lo que yo entendía en aquel momento. Isabel sintió como sus preguntas se acumulaban en su mente. ¿Por qué estaba tan comprometido con este proyecto? Marcos la miró fijamente antes de responder. Adrián nunca me habló de su vida personal, pero siempre insistía en que no teníamos tiempo. Al principio pensé que se refería a la urgencia científica, pero ahora entiendo que él sabía que su propia vida estaba en juego. Isabel trató de procesar esa información. El hombre que había conocido como su esposo había llevado una lucha interna que nunca compartió con ella. ¿El proyecto funcionó?, preguntó, apenas en un susurro. Marcos negó con la cabeza. Hicimos avances importantes, pero no los suficientes. Adrián sabía que no llegaríamos a tiempo para él, pero insistió en que siguiéramos adelante. Antes de despedirse, Marcos le entregó una copia de los reportes del proyecto, insistiendo en que podría ayudarla a entender mejor el legado de Adrián. Aunque se sentía abrumada, Isabel sabía que debía continuar. En su búsqueda de más respuestas, Isabel encontró un nombre que se repetía en las notas de Adrián: Alba Fernández. Siguiendo la dirección que aparecía en su cuaderno, viajó a Valencia, donde descubrió que Alba era una mujer a la que Adrián había ayudado durante años. Al llegar al pequeño taller de cerámica que Alba regentaba, Isabel notó el ambiente acogedor y sencillo del lugar. Una mujer de unos 40 años, con las manos cubiertas de arcilla, se presentó como Alba. Cuando Isabel mencionó a Adrián, la expresión de Alba cambió, pasando de la sorpresa a una especie de melancolía. Adrián fue un hombre extraordinario, dijo Alba, mientras limpiaba sus manos y le invitaba a sentarse. Llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Después de perder a mi esposo, no sabía cómo seguir adelante con mi hija, Clara. Él nos ayudó sin pedir nada a cambio. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué lo hacía?, preguntó. Alba sonrió con tristeza. Decía que entendía lo que era perderlo todo. Nos ayudó a establecer este taller y siempre estaba pendiente de Clara. La quería como si fuera su propia hija. Isabel no pudo evitar preguntarse por qué Adrián nunca le había hablado de Alba ni de Clara. Era evidente que ambas significaban mucho para él. Antes de despedirse, Alba le mostró un dibujo que Clara había hecho de pequeña. En él aparecía una finca junto al mar, con la frase «Mi casa feliz». Ese dibujo despertó una nueva inquietud en Isabel. ¿Qué conexión tenía Adrián con esa finca? Decidió que su siguiente paso sería encontrar el lugar, esperando descubrir más sobre la vida que él había llevado en silencio. El dibujo de Clara llevó a Isabel a la finca en Benicassim, un lugar que parecía haber sido muy importante en la vida de Adrián. El viaje a este pequeño pueblo costero estuvo lleno de anticipación, pues Isabel sentía que cada paso la acercaba más a comprender los secretos de su esposo. Cuando llegó a la finca, quedó impresionada por su serenidad. Era una casa blanca con contraventanas azules, rodeada de naranjos y con una vista espectacular del Mediterráneo. Aunque parecía deshabitada, el jardín estaba cuidado, como si alguien todavía se preocupara por mantener viva la esencia del lugar. Isabel tocó la puerta y esperó, pero nadie respondió. Decidió explorar el terreno y, al girar la esquina de la casa, se encontró con una mujer mayor sentada en una silla de mimbre bajo un árbol. Tenía el cabello plateado y un aire sereno que inmediatamente transmitió confianza. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer con voz firme, pero amable. Soy Isabel, la esposa de Adrián Soler, respondió, sintiendo que cada palabra pesaba más de lo esperado. El rostro de la mujer mostró un destello de reconocimiento. Adrián. Hace mucho que no escucho su nombre. Por favor, pase. La mujer, que se presentó como Teresa, era la cuidadora de la finca. Durante una larga conversación, Teresa reveló que Adrián solía visitar ese lugar para encontrar paz. Allí conoció a Teresa y a su familia, incluida Clara, a quien trataba como a una hija. Adrián decía que este era su refugio, un lugar donde podía alejarse de todo, explicó Teresa.
Aquí fue donde encontró algo que nunca supo que buscaba, una familia. Isabel sintió una mezcla de tristeza y admiración al escuchar esas palabras. Adrián había llevado una vida doble, llena de secretos, pero también de actos de amor y generosidad. ¿Por qué nunca me habló de ustedes?, preguntó, incapaz de ocultar su frustración. Teresa suspiró. Adrián era un hombre marcado por sus pérdidas. Creo que temía que hablar de su pasado pudiera poner en riesgo la felicidad que tenía contigo. Antes de despedirse, Teresa le entregó un sobre que Adrián había dejado en la finca. Al abrirlo, Isabel encontró una carta dirigida a ella. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para explicártelo todo. Perdóname por no haberte contado antes sobre esta parte de mi vida. La finca, Teresa, Clara, todos ellos me dieron una segunda oportunidad para creer en el amor y en la esperanza. Clara es especial. En ella vi una oportunidad de redimirme, de dar algo de lo que me faltaba. Por favor, cuida de ella y asegúrate de que tenga un futuro brillante. He dejado algo para ella, algo que podría cambiar su vida. Tú siempre has sido mi refugio, Isabel. Ahora te pido que seas el suyo. Con amor. Adrián. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabel mientras leía esas palabras. Ahora comprendía que Clara era el centro de todo lo que Adrián había hecho. Decidió que debía encontrarla y asegurarse de que recibiera el legado que él había dejado para ella. De vuelta en Valencia, Isabel se reunió con Javier, el investigador privado, para buscar información sobre Clara. Descubrieron que, tras la muerte de Alba, Clara había sido enviada a un orfanato y, posteriormente, adoptada por una familia en Alicante. Con el corazón cargado de emociones, Isabel se preparó para encontrarse con la niña que había significado tanto para Adrián. Isabel viajó a Alicante con un único propósito: encontrar a Clara y asegurarse de que todo lo que Adrián había planeado para ella se cumpliera. La dirección que le proporcionó Javier la llevó a un restaurante familiar regentado por los Ruiz, la familia adoptiva de Clara. El restaurante, con luces cálidas y mesas llenas de comensales, irradiaba un aire acogedor. Isabel entró con el corazón acelerado y pidió hablar con el dueño. Un hombre robusto de mediana edad, que se presentó como el señor Ruiz, salió a atenderla con una expresión de cautela. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con seriedad. Mi nombre es Isabel Soler, comenzó ella con cuidado. Era la esposa de Adrián, quien tenía una conexión especial con Clara. Estoy aquí para hablar sobre algo que él dejó para ella. El rostro de Ruiz se endureció al escuchar el nombre de Adrián, pero después de una pausa asintió. Pase, por favor. Hablemos en privado. En la pequeña oficina del restaurante, Isabel le explicó la historia, el vínculo entre Adrián y Clara, el archivo que había encontrado y el legado que él había planeado para la niña. Ruiz, aunque desconfiado al principio, pareció suavizarse al escuchar sobre el esfuerzo de Adrián por asegurar el futuro de Clara. Ella es una niña fuerte, pero también ha pasado por mucho, dijo finalmente. Si realmente está aquí para ayudar, hablaré con mi esposa y con Clara para ver si están de acuerdo en conocerla. Esa noche, después de lo que pareció una eternidad, Isabel finalmente se encontró cara a cara con Clara. La niña, ahora de unos 10 años, la miraba con una mezcla de curiosidad y timidez. ¿Conocías a Adrián?, preguntó con voz suave. Sí, Clara, respondió Isabel con una sonrisa cálida. Él era mi esposo y hablaba mucho sobre lo especial que eras para él. La conversación que siguió fue emotiva. Clara compartió recuerdos de la finca, de cómo Adrián le contaba historias sobre el mar y le enseñaba a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Isabel, por su parte, le habló de lo mucho que él había trabajado para garantizar que ella tuviera todo lo que necesitaba. Adrián decía que había algo importante para mí, pero nunca me dijo qué era, confesó Clara, con los ojos llenos de esperanza. Isabel le prometió que haría todo lo posible por encontrarlo y asegurarse de que recibiera lo que Adrián había planeado para ella. De vuelta en Valencia, Isabel revisó de nuevo los documentos encontrados en el archivo seguro. Una anotación llamó su atención.
una dirección de un edificio en la ciudad con la frase archivo protegido. Decidida a seguir la pista, se dirigió al lugar. El edificio resultó ser una empresa de almacenamiento de documentos. Isabel mostró la tarjeta de acceso que había encontrado en las cosas de Adrián y fue llevada a una sala privada. Allí, tras responder a una pregunta de seguridad basada en una frase que Adrián solía repetir, la esperanza siempre será nuestro refugio, logró acceder a un archivo seguro. Dentro encontró una carpeta y un dispositivo USB. Los documentos contenían detalles sobre un tratamiento experimental que Adrián había estado financiando como parte del proyecto A. En una carta dirigida a Isabel, él explicaba: Mi querida Isabel, el proyecto A no es solo un esfuerzo por ayudar a Clara, sino también a muchas personas que enfrentan dificultades similares. Este tratamiento podría cambiar vidas. No pude ver el resultado final, pero confío en que tú y quienes te rodean podrán completar lo que empecé. Clara es el centro de este proyecto. Asegúrate de que su futuro sea tan brillante como ella merece. Con todo mi amor. A Adrián. Las palabras de Adrián reforzaron la determinación de Isabel. Sabía que debía trabajar con quienes compartían la visión de su esposo para asegurarse de que su legado continuara. Con los nuevos hallazgos del archivo, Isabel contactó a Marcos Alarcón para compartir con él los documentos y el USB. La reunión fue intensa. Marcos, al revisar los archivos, quedó asombrado por el nivel de detalle y el alcance del proyecto A. Adrián no solo estaba pensando en Clara, dijo Marcos, dejando el USB sobre la mesa. Quería cambiar vidas, y tenía un plan para hacerlo realidad. Juntos trazaron los primeros pasos para reactivar el proyecto. Marcos explicó que necesitarían un equipo de expertos, financiamiento y tiempo para analizar los avances logrados por Adrián. Isabel, recordando la carta de su esposo, ofreció invertir los recursos que tenía para asegurar que el trabajo continuara. No se trata solo de Clara, afirmó Isabel con determinación. Este proyecto es el corazón de lo que Adrián quería lograr, y no voy a permitir que se pierda. Mientras el equipo empezaba a tomar forma, Isabel volvió a revisar el cuaderno de tapas negras. Allí encontró una anotación que mencionaba una dirección en Barcelona junto con la frase documento final. Decidió viajar nuevamente a la ciudad, sintiendo que ese lugar podría contener respuestas que aún desconocía. La dirección la llevó a un antiguo despacho de Adrián. En una caja etiquetada como confidencial, encontró un diario personal que revelaba un capítulo inesperado de la vida de su esposo. En las páginas del diario, Adrián escribía sobre una noche que lo había marcado para siempre, un accidente de coche en el que había estado involucrado hacía más de una década. El accidente había cobrado la vida del esposo de Alba, quien también viajaba en el vehículo. Aunque Adrián fue absuelto legalmente, la culpa lo persiguió desde entonces. Todo lo que hice después de esa noche fue por ellas, escribió Adrián. Alba y Clara merecían una vida mejor, y el proyecto A es mi forma de asegurar que eso ocurra. Isabel quedó paralizada. La conexión entre Adrián y la familia de Alba era mucho más profunda de lo que ella había imaginado. El proyecto A no solo era un legado de esperanza, también era un intento de redención. De vuelta en Valencia, Isabel confrontó a Marcos sobre lo que había encontrado. ¿Sabía sobre el accidente?, preguntó directamente. Marcos asintió con tristeza. Adrián me lo contó, pero me pidió que nunca hablara de ello. No quería que su pasado definiera todo lo que estaba intentando construir. Las palabras de Marcos confirmaron lo que Isabel ya sospechaba. El proyecto A no era solo una iniciativa científica, era un acto de amor y expiación. Decidida a cumplir con el deseo de Adrián, Isabel redobló sus esfuerzos para garantizar que el proyecto siguiera avanzando. Isabel también decidió volver a visitar a Clara. Durante su encuentro, la niña compartió más recuerdos de Adrián, incluida una conversación que había escuchado entre él y su madre. Le dijo a mamá que había dejado algo para mí, algo que cambiaría mi vida, dijo Clara con un brillo de esperanza en los ojos. Isabel le aseguró que estaba trabajando para descubrir qué era y que haría todo lo posible por cumplir con los planes de Adrián. Clara, con una madurez sorprendente para su edad, simplemente asintió.
Él siempre decía que la esperanza era lo más importante, dijo con una sonrisa tímida. Creo que sabía que todo saldría bien. Con cada paso que daba, Isabel sentía que se acercaba al verdadero propósito del proyecto A. Los días estaban llenos de reuniones con Marcos y su equipo, mientras analizaban los avances científicos y diseñaban un plan para completar el trabajo que Adrián había comenzado. Sin embargo, el peso del pasado seguía presente. El accidente que había marcado la vida de Adrián se convirtió en un punto de reflexión para Isabel. Aunque la culpa lo había impulsado a crear algo tan ambicioso, también era una muestra del amor y el arrepentimiento que lo definieron. A pesar de las revelaciones, Isabel decidió que Clara no necesitaba conocer toda la verdad sobre su conexión con Adrián. La niña merecía un futuro libre de las sombras del pasado. Mientras tanto, Marcos descubrió una cuenta bancaria vinculada al proyecto. Los fondos, cuidadosamente guardados por Adrián, eran suficientes para financiar los primeros años de investigación. Isabel sintió una mezcla de alivio y gratitud. Su esposo no solo había dejado un plan, sino también los recursos necesarios para llevarlo a cabo. A medida que el proyecto tomaba forma, Isabel volvió a hablar con los Ruiz. Esta vez, propuso un plan para que Clara recibiera lo que Adrián había preparado para ella. Aunque inicialmente desconfiados, los Ruiz aceptaron su ayuda. No buscamos caridad, dijo el señor Ruiz con seriedad. Esto no es caridad, respondió Isabel. Es el legado de Adrián para Clara, algo que él siempre quiso que tuviera. Con el tiempo, Clara comenzó a involucrarse más en las conversaciones con Isabel. Aunque aún era joven, su curiosidad y entusiasmo reflejaban la influencia que Adrián había tenido en ella. Isabel le habló sobre los avances del proyecto y la forma en que podría beneficiar a muchas personas. Adrián siempre decía que todo lo bueno empieza con un acto de esperanza, dijo Clara con una sonrisa. Mientras tanto, Marcos organizó una presentación para buscar más financiamiento y atraer a nuevos expertos al proyecto. Isabel, emocionada pero también nerviosa, asistió a la reunión, donde habló públicamente sobre la visión de Adrián y el impacto que podría tener el tratamiento. Su discurso fue recibido con entusiasmo, y varios inversores expresaron su interés en apoyar la iniciativa. Unos meses después, mientras revisaba las notas de Adrián, Isabel encontró un detalle que había pasado por alto. En una de las últimas páginas del cuaderno, él había escrito: «Solo cuando enfrentamos la verdad, encontramos el camino hacia la redención». Esas palabras resonaron profundamente en Isabel. Aunque había avanzado mucho en la realización del sueño de Adrián, sabía que aún quedaba un último paso: enfrentar plenamente su legado y todo lo que implicaba. Regresó a la finca en Benicassim para reflexionar. Sentada bajo el mismo árbol donde Teresa había hablado de la paz que Adrián encontró allí, Isabel pensó en todo lo que había descubierto. El proyecto A no era solo un tratamiento médico, era una manifestación del amor, la culpa y el deseo de dejar un mundo mejor. Antes de partir, Isabel decidió escribir una carta para Clara, que le sería entregada cuando fuera mayor. En ella, explicó el verdadero vínculo entre Adrián y su familia, dejando claro que, aunque el pasado estaba lleno de dolor, el futuro siempre podía construirse con esperanza. Con el proyecto en marcha y el legado de Adrián asegurado, Isabel sintió que finalmente estaba cumpliendo con lo que él había deseado. Mirando el horizonte, recordó las palabras que había encontrado en su diario. La redención no significa borrar el pasado, sino construir un futuro donde el amor sea más fuerte que el dolor. Con esas palabras grabadas en su corazón, Isabel supo que, aunque el camino había sido difícil, estaba exactamente donde debía estar. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal donde cada día se publican historias apasionantes. Gracias.